Un ambiente destruido se podría ver a través de todo lo que alguna vez habría sido un hermoso bosque lleno de vida, pues todo habría sido completamente arrasado por las llamas. Solo fuego y caos podría verse en aquel tétrico lugar. En eso, una mujer que estaría tendida en el suelo empezaría a abrir los ojos, y mirando a su alrededor diría: ¿qué? ¿En dónde estoy? ¿Qué es todo esto? La mujer estaría totalmente impactada por lo que estaría viendo, pues a pesar de que no sería capaz de recordar cómo es que había ido a parar allí, sentía que algo en ese lugar no andaba bien y que había algo o alguien que estaba acabando con toda la vida de aquel mundo. Yo soy. ¿Quién soy? La mujer observaría para todos lados aquel tétrico sitio, pues estaría buscando algo que tal vez le ayudase a recordar qué era lo que había pasado, pues esta no podría tan siquiera recordar su nombre. Y por lo que podía contemplar, al parecer había sucedido una masacre hacía no mucho tiempo, ya que a su alrededor habría una inmensa cantidad de cadáveres, los cuales aún se hallarían frescos. La mujer se percataría de inmediato que todos esos cuerpos en horribles condiciones serían de una misma persona pero con diferentes atuendos. Pero el que más le llamaría la atención de todos sería uno que se encontraba tan solo cubierto de sangre, pues este no estaría desmembrado como la gran mayoría de los cuerpos regados en aquel caótico lugar. Se parece a mí. No, es idéntica a mí. Y todos estos cadáveres también lo son. Todos tienen una apariencia muy parecida a la mía tanto en mi cuerpo como en mi rostro, lo único que las diferencia una de la otra son sus vestimentas. La mujer se pondría atónita al ver que todas eran ella misma, pero tras algunos segundos, esta notaría que algunos de aquellos cuerpos tendrían alas en la espalda, lo cual la dejaría un tanto sorprendida, ya que no esperaría que tener algo así fuese posible. Pero tras un momento, esta se percataría que también llevaría dos pares de alas en la espalda, lo cual la haría asustarse un poco. Mas sin embargo optaría por tranquilizarse y tratar mejor de recordar lo que le habría pasado y quién era ella en realidad. Esta trataría de hacer memoria, pero nada le vendría a la mente. Y justo cuando estaría a punto de darse por vencida, un pequeño dolor de cabeza empezaría a darle, y solo algunos segundos luego, ese dolor se aumentaría más hasta el punto de hacerla perder el equilibrio y caer de rodillas en el suelo. Esta estaría en una especie de trance que misteriosamente y por alguna razón le estaría devolviendo poco a poco los recuerdos, pues la mujer empezaría a tener visiones y a escuchar voces en lo más profundo de su mente. Voces que serían de conversaciones que habría tenido antes de haber aparecido en aquel espantoso lugar. Visiones de sucesos que habría vivido antes de acabar en aquel horrible sitio. Esta estaría recordando poco a poco lo sucedido con ella, y más importante aún, su identidad. Yo soy. Mi nombre es Elizabeth.
いいじゃん。光を愛に混ぜて0か1じゃないんだ。混沌で僕らは生きてる。答えに溺れた世界で君は自分に問いかける。本当に楽しいの胸がざわめくよ。何度も僕らは壊したくなるの。もう乾いた大地に夢はない。この手で生み出すものだけ抱えて新しい空で投げかくのはいいでしょうか。夜明けはこれから心くらむのは未来だけ。順調なんていいじゃん。好奇心だけに震えて失敗だって愛して時は進むしかないから。素敵な過去に甘えすぎて君は君のままでいるの。その先を見たくない胸がざわめくよ。どうして進化を恐れてしまうの。僕らはもう戻れはしないのに。どこまで来たのか道など消えたの。新しい空はほら容赦はしないさ。夜明けは今すぐ心くらむのは未来だけ。悔しさに震えて眠れる夜も涙からしか生まれない野望があるから生きてる。どうして僕らは立ち止まれないの。世界が微笑むまで飛ばなくちゃ。どこまで行くのか果てなど見えない。新しい空はもう何度も僕らは夢に見せられて熱い息を乱して駆け出すの。どこまで行けるか果てまで見たくて新しい空につかくのはいいでしょうか。夜明けはこれから心くらむのは未来だけ。Esta historia tendría lugar en la tierra de Nanatsu no Taizai, en los tiempos de la Guerra Santa, pero a diferencia de la línea original, esta tendría ciertos cambios. Pues en esta línea, la diosa Elizabeth, quien es conocida como hija de la deidad suprema, jamás habría conocido a Meliodas ni tampoco tendría la misma actitud que en la historia original, pues esta sería todo lo contrario a su contraparte original debido a las diferentes enseñanzas que le habrían inculcado desde muy pequeña. Así, siendo un ser malvado tal y como lo serían sus enemigos, que eran los demonios. Durante su vida diaria, Elizabeth se dedicaría junto a una legión de ángeles a luchar contra la raza demoníaca con el único fin de demostrar su superioridad ante ellos. Así, también conquistaría territorios de otras razas, y en especial los de los humanos, pues estos serían conocidos por todos como la raza más débil de todas. Razón por la cual tanto los demonios como diosas arrebatarían sus tierras y matarían como si nada. Aquella diosa sería uno de los seres que más sangre derramaría en sus conquistas y batallas, que en muchas ocasiones se llevarían las vidas de cientos o incluso miles de inocentes, pues sus peleas siempre terminarían destruyendo todo a su paso, incluyendo las aldeas donde los indefensos humanos vivirían aterrorizados día tras día. La bella y letal diosa Elizabeth, la sangrienta Eli, como también se hacía llamar, sería alguien totalmente sádica, sanguinaria y cruel, aunque esto último no más que su madre, la deidad suprema, pues a pesar de que ésta no pelearía ni saldría de su reino, su crueldad sería mucho mayor que el de la propia Elizabeth. Su gran poder e inteligencia así como su belleza llamaría la atención de todos.
pues para muchos de los suyos sería su inspiración, pues estos querrían ser como ella, ya que era la más poderosa del clan solo estando por debajo de la diosa suprema. Con el tiempo y como era de esperarse, todo aquel poder que tendría y su reputación se le subirían a la cabeza y la convertirían en un ser arrogante, pues su poder sería tal que incluso podría llegar a darle una buena pelea al rey demonio. No derrotarlo, pero por lo menos enfrentarlo y causarle un daño considerable, o incluso pelear con varios de sus mejores guerreros a la vez, quienes serían los 10 mandamientos. Ella sería la más poderosa y todos sentirían respeto pero más que todo miedo, pues esta además de ser la hija de la deidad suprema, sería también la diosa quien dirigiría a absolutamente todo el ejército celeste, es decir la general de generales. Pero esta a pesar de disfrutar de las batallas y ser alguien que estaría totalmente dedicada a su trabajo por órdenes de su madre, tendría múltiples pretendientes quienes quedarían prendidos de su belleza y querrían tenerla, más sin embargo la sangrienta Ellie odiaría todo lo referente a esa clase de sentimientos, por lo que ésta los terminaría rechazando de formas horribles, aunque sin burlarse de los intentos de conquista de aquellos a quienes ella consideraba patéticos, ya sean soldados de bajo nivel o miembros de alto rango. No importaba quién se le pretendiese, ella lo rechazaba sin pena alguna, incluso al mismo Arcángel Mael, quien también habría quedado enamorado de ella, y quien a diferencia de los demás, este no perdería la esperanza de algún día tenerla para él, por lo que no se daría por vencido a pesar de los múltiples rechazos de la diosa y seguiría intentando cortejarla una y otra vez durante siglos. Y mientras tanto, la sangrienta Ellie seguiría con sus malévolos planes de conquista, pues esta querría seguir teniendo cada vez más poder y ser más reconocida, tanto como para poder enfrentar mano a mano al mismo rey demonio, pues esta a pesar de todo lo que habría hecho y su reputación, sería consciente de que aún no era rival para él. Pero pese a ello, la sangrienta Ellie ya habría impuesto el terror y la desesperación en toda Britania, y todos los que la enfrentaban no faltaban el respeto de cualquier manera terminaban muertos. Así era la forma en que la hija de la deidad suprema habría hecho las cosas durante siglos y siglos. Pero, en un día común, en una de sus tantas conquistas a una aldea de humanos, tras haber acabado con todos sus habitantes y haber reducido todas las casas y demás edificios a cenizas, algo que jamás le habría sucedido y que cambiaría para siempre su vida, estaría a punto de tener lugar. Pues justo cuando la diosa y sus acompañantes estarían a punto de regresar al reino celeste, algo haría que estos se detuvieran, más sin embargo al ver de qué se trataba, de inmediato la sangrienta Ellie se mostró sonriente, pero no mostraría una sonrisa de felicidad, sino una maliciosa y llena de maldad, ya que lo que ella y todos sus guerreros acabarían de ver no sería más que un hombre aparentemente común y corriente en casi toda la extensión de la palabra, ya que sus vestimentas serían diferentes de las que los humanos a los que solían atacar utilizaban, pues estas eran blancas y azules, y además llevaría un extraño objeto en el ojo derecho que parecía ser una especie de lente, aunque esto no hizo que la diosa siquiera se preguntase el por qué aquel sujeto se vestía de esa manera, ya que para ella no sería más que un simple e insignificante humano. Con que todavía quedaban humanos con vida, diría la sangrienta Ellie de manera arrogante. No sé cómo has logrado escapar, pero eso ya no tiene importancia, porque serás asesinado en este preciso momento como todos aquí, humano. Dígame una cosa, hablaría el desconocido con total tranquilidad pero con una mirada triste mientras se acercaría hacia la diosa Elizabeth y sus soldados, ¿por qué hace esto? ¿Qué gana con matar a estas personas inocentes y destruir sus hogares y conquistar sus tierras? Tales preguntas habrían causado que tanto la diosa Elizabeth como sus soldados lo viesen extrañados, pues ningún humano jamás se había atrevido a tan siquiera dirigirles la palabra, ya que lo que ellos hacían en cuanto apenas los veían era temblar de miedo y rogar por piedad. Y sin embargo, aquel individuo ni siquiera se habría inmutado al verlos. Tal acción provocaría que la hija de la diosa suprema sintiera algo de interés por aquel sujeto y de forma repentina les diría a sus hombres: adelántense, yo me encargaré de este humano y luego los alcanzaré. Los guerreros tan solo obedecerían las órdenes de su líder y de inmediato saldrían rumbo a su base. Muy bien, ahora solo estamos tú y yo humano. Pero, por lo que veo no eres un humano común y corriente, ¿verdad? Ya que de serlo en estos momentos, estarías temblando de miedo y suplicándome que te perdone tu miserable vida. ¿Quién eres tú en realidad? Soy un simple humano o ser inferior, tal y como usted y los suyos se refieren a los de mi raza.
Y en cuanto a mi nombre, solo puedo decirle que me conocen como, el ente sideral. Así que te haces llamar el ente sideral, ¿eh? Nunca había escuchado un apodo como ese, pero debo admitir que es un muy buen alias, sobre todo para un simple humano como tú. De hecho, creo que incluso te queda demasiado grande. Ustedes, las diosas y demonios, se creen superiores al resto, ¿no es así? Y solo por tener más poder que los demás, abusan de ellos y les quitan no solo sus tierras y su tranquilidad, sino también sus vidas como si nada. ¿Cómo pueden existir seres así en este mundo? Ustedes no son dignos de llamarse seres divinos o dioses, tan solo son unos sanguinarios asesinos que matan y matan por ambición y querer ver quién de ustedes es la raza dominante. Tales palabras dichas por aquel a quien la diosa consideraría un simple humano la harían enfurecer, y de inmediato le diría irritada y con tono arrogante: ¿Quién diablos te has creído tú, un simple e insignificante humano, para venir a decirme a mí y a mi gente qué hacer y qué no? No eres más que un ser inferior, y en este instante acabaré contigo por esa tamaña insolencia que acabas de cometer no solo contra mí, sino contra todo el clan de las diosas. Y ahora te mataré en el nombre de la gran deidad suprema. Y habiendo dicho esto, la diosa sangrienta se lanzaría en contra del extraño sujeto, el cual tan solo se quedaría inmóvil, viendo como la hija de la deidad suprema se aproximaría hacia él con la intención de matarlo. La guerrera esperaba que le ganase el miedo y que intentase huir o se cubriese con sus brazos, o que al menos cerrase los ojos, pero nada de eso sucedió. Por el contrario, aquel humano que la había hecho enojar como nunca esperaría tranquilamente a que le impactara su puño, y en cuanto este hubo chocado contra su rostro, saldría volando por bastantes metros hasta estrellarse contra un bosque cercano, destrozando una gran cantidad de árboles en el proceso. Elizabeth, al ver el enorme caos, ni siquiera pensaría en molestarse en revisar si el humano estaría vivo, pues estaba convencida de que ese golpe había sido más que suficiente para haberlo acabado, ya que el puñetazo que le habría lanzado sería tan fuerte que incluso un miembro de la raza gigante habría salido gravemente herido. Esto es lo que te merecías por haberme faltado el respeto, y no solo a mí, sino incluso a mi madre, la deidad suprema, y a toda la raza de las diosas. Lo correcto en este caso habría sido llevarte al calabozo y allí torturarte hasta la muerte por haber cometido tal ofensa, pero créeme que esto ha sido un acto de bondad comparado al infierno que te iba a esperar si te hubiese llevado. Pero nada de eso importa ya, porque ahora estás muerto. La diosa Elizabeth se daría la media vuelta para volver a su base, pero justo cuando estaría a punto de partir, algo le vendría a la mente. ¿Pero quién rayos era ese humano? Estoy segura de que no era como los otros tantos que maté al momento de invadir sus aldeas y destruirlas. Había algo de diferente en él. Tal vez hubiera sido mejor interrogarlo y sacarle algo de información antes de acabarlo. No. Ya no tiene sentido pensar en eso. Lo mejor será volver de una vez al reino celeste. La sangrienta Ellie pretendería ahora sí dejar aquel lugar y volver a su base de operaciones. Sin embargo, en el momento en que estaría a punto de regresar, escucharía una débil voz, la cual reconocería al instante, pues se trataría de aquel humano insolente que la habría ofendido. Mas lo curioso no solo sería el cómo habría sobrevivido tras semejante golpe capaz de destruir fácilmente una montaña, sino también la forma en que habría pronunciado tales palabras, pues estas la diosa las habría oído únicamente dentro de su cabeza, algo que la dejaría sin duda impactada. Y sin perder ni un segundo se giraría hacia el destruido bosque y volaría a toda velocidad hacia donde aquel enigmático humano habría caído. Esto no puede ser posible, exclamaría la diosa mientras volaba lo más rápido que sus alas le permitirían. No puede ser que siga vivo ese humano después de semejante golpe e impacto. Ni siquiera un gigante podría estar ileso. Al llegar al sitio vería que todo a su alrededor se encontraba destruido y que a menos de 10 metros, en el interior de un enorme cráter se hallaría aquel humano, el cual estaría gravemente herido, pues este tendría múltiples heridas por su cuerpo y rostro, además de también llevar sus vestimentas cubiertas de sangre. Me sorprende que hayas sobrevivido a mi ataque humano, exclamaría la hija de la diosa suprema con sorpresa. Eres mucho más resistente de lo que yo creía. Un humano común y corriente no hubiera resistido un ataque de esa magnitud. Dime, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? Eso no viene al caso, diría el sujeto de blanco con dificultad. Lo que quiero saber es, ¿por qué mata a tantas personas inocentes?
Eso no está bien. ¿Por qué matar cuando puede convivir con todos en paz y sin la necesidad de pelear? ¿Es que acaso no tiene corazón? De nueva cuenta las palabras de aquel hombre a quien la sangrienta Elizabeth consideraba un simple humano le volverían a hacer hervir la sangre, pues a esta no le agradaría que juzgaran su manera de ser, y menos viniendo de lo que ella consideraba como un ser inferior, por lo que se abalanzaría otra vez contra él, y este al verla venir, de nuevo se quedaría quieto y mirándola sin sentir ninguna clase de temor o preocupación, algo que generaría cierta curiosidad en la diosa, pero que en aquel momento no tomaría tanta importancia debido a la rabia que sentía. Una patada haría que el humano saliera volando hacia el cielo, mas sin embargo, la diosa Elizabeth se posicionaría sobre él, y dándole un puñetazo en el estómago, el cual sería aún más fuerte que el anterior, lo haría vomitar un gran chorro de sangre y lo mandaría hacia el suelo, provocando un enorme estruendo que sacudiría todo el lugar. En esta ocasión la sangrienta Ellie pensaría que ahora sí debía de haber muerto, pero para su sorpresa aquel ser humano seguiría con vida. Este estaría en un estado muy deplorable, pero aún así conseguiría ponerse en pie. La hija de la deidad suprema lo vería asombrada, pues no creería que un simple humano siguiese vivo a esas alturas. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué no te mueres, maldito humano? Preguntaría a la diosa Elizabeth con curiosidad y a la vez con ira, ya que aquel sujeto la estaba de cierta forma haciendo quedar en ridículo. No tiene caso que se lo diga, respondería el desconocido humano botando sangre mientras hablaba. No me creería si se lo dijera. Pensaría que estoy loco o que perdí la razón por sus golpes. Eres el primer humano que más problemas me ha generado y también el ser que más me ha durado en una pelea, ya que hasta hace poco ni siquiera las hadas, gigantes y vampiros más poderosos podían durar un minuto peleando conmigo, y tú, para ser un simple e insignificante humano, has logrado rebasar esa cantidad y aparte te has mantenido vivo, y eso es algo de admirar, en especial para los de tu raza, que de más está decir que es la más débil de todas. Pero tú has demostrado ser diferente, por ello es que quisiera saber cuál es tu nombre antes de matarte para así saber quién fue el humano más resistente de todos y que pudo hacerme enojar como ningún otro ser lo ha hecho nunca. El desconocido sujeto pondría una cara de impactado al apenas escuchar aquellas palabras. Había quedado en shock, cosa que provocaría que la hija de la diosa suprema sintiera aún más curiosidad por las actitudes de aquel enigmático individuo. ¿Habla en serio? ¿Está segura? ¿De verdad usted desea matarme? Mencionaría el humano con un sollozo, mientras que sus ojos empezarían a humedecerse. La diosa lo vería extrañada, y confundida preguntaría. ¿Y ahora por qué haces eso? ¿Acaso el miedo a morir por fin te ha invadido? Al oír eso, unas lágrimas resbalarían por las mejillas de aquel humano que le habría causado problemas y seguidamente empezaría a sollozar. Acción que desde luego haría que la curiosidad de la líder del ejército de las diosas se incrementará muchísimo más y que por ende preguntase al sujeto el motivo por el cual estaría llorando. ¿Qué por qué lloró dice? Diría el misterioso individuo elevando la voz y sin dejar de sollozar y derramar lágrimas. Lloró por todas estas personas que asesinó a sangre fría y también por aquellos a quienes mató en todas sus anteriores conquistas. Pues la gran mayoría de todos aquellos que murieron bajo sus manos y la de sus guerreros tan solo fue por una simple obsesión de poder y el deseo de convertirse en la más poderosa de todos, ¿no es así? ¿Todos los días se dedica a hacer esto, o acaso me equivoco? Realiza estas masacres tan solo en el nombre de su madre y raza. Pero eso era de esperarse. Soy un gran estúpido. Porque tuve que hacer eso. Ahora por haber realizado tal acto, muchas personas y seres de otras razas están muriendo inocentemente, y todo por mi maldita culpa. Y diciendo esto, aquel humano rompería en llanto y tan solo se agacharía cubriéndose los ojos y sollozando.
La sangrienta Ellie al oír esa declaración se quedaría sorprendida, ya que no esperaría que alguien, y mucho menos un humano, dijera semejantes palabras. ¿Qué quisiste decir con eso de que es tu culpa, humano? Responde, exclamaría la diosa con voz seria. Ya se lo dije, contestaría aquel enigmático hombre, no tiene caso que se lo diga, ya que no me lo creería. Pero ya es suficiente de palabras. Terminemos con esto de una vez. Puede matarme con toda confianza si ese es su deseo, señorita Elizabeth. Pero... usted quería saber mi nombre antes de liquidarme, ¿verdad? Muy bien, se lo diré para que pueda recordarme como el humano débil y patético que soy y que fue capaz de hacer enfurecer a una de las diosas más poderosas que jamás hayan existido en esta tierra. Mi nombre es Saknussemm. Arne Saknussemm. Así que ese es tu nombre, ¿eh? Muy bien. Entonces, ya no hay nada más que hacer. ¿Pero a qué te referías con eso de que todo era tu culpa? Solo acabe conmigo de una vez. Termine con mi sufrimiento y déjeme morir en paz como todas estas personas que murieron hoy. La diosa lo vería un tanto extrañada, pues aquellas palabras que habría mencionado antes aquel misterioso sujeto parecerían ser algo muy serio. Pero tras un instante, esta pensaría que serían palabras sin sentido de aquel individuo, por lo que no les tomaría más importancia y optaría por hacer caso a su petición de aniquilarlo. Muy bien, humano, hasta aquí has llegado. Te recordaré como el ser que más me pudo durar en una batalla sin contar a los demonios. Y acto seguido, procedería a apuntar su mano enfrente del humano, que ella consideraría el más resistente, mientras que este tan solo se daría la vuelta, dándole a la hija de la deidad suprema una mirada llena de tristeza y decepción. La diosa cargaría un ataque de luz, con el cual pretendería darle una muerte rápida y sin dolor, pues esta consideraría su petición de terminar rápidamente con su sufrimiento. Y mientras tanto, el sujeto extraería un pequeño objeto de uno de los bolsillos de su chaqueta, el cual se parecería a un papel, y lo miraría mientras derramaría lágrimas sobre este, solo para después volver a guardarlo y girarse nuevamente hacia quien ella consideraría su verdugo. La diosa Elizabeth lo vería fríamente y pretendería lanzarle aquella esfera de luz. Mas sin embargo, un ser se postraría detrás de la diosa Elizabeth, y ésta al ver de quién se trataría tan solo pondría una cara de fastidio mientras que haría desaparecer la esfera de luz con la que estaría apuntando hacia su objetivo. Mael, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿A qué has venido? Este asunto no es de tu incumbencia. Perdone que haya venido sin avisar, diría el arcángel agachando la cabeza. Me enteré por medio de los ángeles que estaban regresando a la base que usted se había quedado a solas con alguien, y decidí comprobar si podría ser alguna amenaza o necesitar ayuda. Pero veo que me equivoqué. ¿Y tú, qué tienes que decir ahora, humano? ¿Algunas últimas palabras que quieras mencionar? Mencionaría Mael en son de burla, ya que para este los humanos serían seres insignificantes. Este problema no es de tu incumbencia, arcángel, diría el moribundo hombre con seriedad e incluso con algo de molestia. Aléjate de aquí y permite que la señorita acabe su trabajo. Tal forma en que aquel humano se habría dirigido hacia aquel, que era uno de los 4 arcángeles, y uno de los más poderosos guerreros al servicio de la deidad suprema, harían que Mael se enfureciera en el acto. Pues al igual que la sangrienta Ellie, este no toleraría faltas de respeto hacia su persona. ¿Cómo te atreves a dirigirte hacia mí de esa forma, humano despreciable? No eres más que un ser inferior que osa faltarle el respeto a un ser que está fuera de tu mísero entendimiento. No pretendo faltarle el respeto, señor arcángel, diría el humano sin quitar su rostro de seriedad. Pero este es un problema entre la señorita Elizabeth y yo.
Y no quisiera que en un momento como este alguien más interfiriese en esta delicada situación, por lo que le pido amablemente que se retire de una vez y nos deje a solas, por favor. Tales palabras harían que el arcángel se enojase todavía más, por lo que este pondría su mirada en la diosa Elizabeth, y realizaría un movimiento de cabeza en señal de que ésta le permitiese darle a aquel insolente humano un merecido castigo. La diosa asentiría ante la petición del arcángel, pues ésta tendría una ligera corazonada sobre algo y querría comprobarlo, ya que habría notado que la actitud de aquel individuo desconocido habría cambiado totalmente al momento de dirigirse hacia el arcángel, lo cual sería algo que le parecería curioso e incluso hasta cierto punto enigmático. Mael pretendería ir directamente a atacarlo, mas sin embargo, este notaría las grandes heridas y la sangre que aquel extraño tipo tendría por todo su cuerpo y vestimentas, lo cual le parecería algo extraño, pues este conocería lo poderosa que sería la hija de la diosa suprema. Y el ver que aquel sujeto habría sobrevivido a semejantes golpes, lo harían dudar de si en verdad sería humano. Pues este sabría que con aquellos golpes Elizabeth podría incluso acabar hasta con miembros de la raza gigante. Pero tras unos instantes, este finalmente se quitaría aquellos pensamientos de la cabeza. Y sin pensarlo más, se abalanzaría en contra de aquel fenómeno para atacarlo y comprobar de paso sus sospechas. Pero en ese momento, un destello emanaría del cuerpo del humano que el arcángel tendría enfrente mientras sus heridas se sanarían en un instante. Y de un momento a otro, todo el lugar se estremecería, lo cual causaría que tanto Mael como Elizabeth se quedasen extrañados. Pues estos no entenderían lo que estaría pasando. El arcángel al ver aquel brillo rodeando su cuerpo se impresionaría, ya que emanaría el mismo tipo de poder mágico que tendrían las diosas. Pero tan solo algunos segundos después, este poder se elevaría de golpe, tanto que un enorme miedo se apoderaría de él, pues este sentiría dentro del cuerpo de aquel humano un poder mágico tan grande que sería incluso superior al de su líder, la deidad suprema. Un poder de luz pero al mismo tiempo de oscuridad, pues ambos tipos de magia estarían combinados dentro de aquel ser. Estos serían tan poderosos que llegarían a impactar a Mael y lo pondrían de rodillas al instante mientras sudaría del miedo y se sujetaría fuertemente la cabeza, ya que tal poder sería una completa y absoluta locura, tanto así que dejaría los poderes de la deidad suprema y el rey demonio como insignificantes granos de arena o incluso menos. En eso, la sangrienta Ellie se percataría de lo que estaría sucediendo, y al igual que Mael, esta quedaría impactada, mas sin embargo por alguna razón no sentiría la misma desesperación ni el dolor de cabeza que tendría su subordinado a pesar de poder sentir claramente aquel inmenso poder del sujeto, el cual sería prácticamente infinito, ya que no podría tener un cálculo exacto del poder de aquel a quien ella habría todo ese tiempo considerado un humano débil y patético. Aquel humano de nombre Arne Saknussen se aproximaría hasta donde estaría el asustado arcángel, y dándole una mirada muy seria le diría: «Te dije que te fueras. ¿O no? ¿Qué parte de que te fueras de este lugar y nos dejarás solos no entendiste?» Mael lo vería lleno de terror, y con dificultad y tartamudeos le preguntaría: «¿Quién? ¿Quién eres?» «Soy un simple humano como los muchos que tú y los tuyos asesinaron sin piedad alguna, pero que tuvo que pasar por un gran e incalculable sufrimiento para llegar a donde me ves». Mael se quedaría más que impactado ante las palabras de aquel ser y empezaría a retroceder, mientras que el humano le seguiría el paso, pero sin jactarse de su poder y superioridad en lo absoluto. «No tienes idea de todo el infierno que tuve que pasar para llegar a ser lo que soy ahora. Tú y gran parte de los de tu raza no tienen idea de lo que es el sufrimiento, sea de la raza que sea, pues siempre han sido seres arrogantes y crueles, y en especial con la raza de los humanos. Mi raza, mi sangre. Ustedes, por tener más poder que la mayoría de razas, impusieron su autoridad y se encargaron de sembrar el terror por toda la tierra, poniendo a los humanos en la escala más baja y haciendo sus vidas un infierno, y todo tan solo por haber nacido con más poder y tener una estúpida guerra con otra raza igual de arrogante que la de ustedes. ¿Quiénes creen que son, No son dignos de ser lo que son, pues no han demostrado tener lo necesario y lo más importante para merecer tal posición en esta tierra. Pero eso pronto se acabará.
En eso, de un rápido movimiento aquel humano posaría su mano sobre la cabeza del arcángel, y este caería al suelo inconsciente, sin recordar nada de lo vivido en aquel momento, pues aquel humano le habría borrado de la mente todos los recuerdos que tendría de toda aquella situación. La diosa lo vería totalmente sorprendida, pues aquel suceso que acabaría de ver sería algo que absolutamente nunca había pensado que llegaría a ocurrir. Pero más grande aún sería su miedo ante el portador de aquel poder monstruoso, pues ésta estaría temblando de terror debido a que habría sido testigo de cómo aquel, a quien ella consideraría hasta hace segundos un humano débil y patético, habría derrotado de una forma muy sencilla al arcángel más poderoso, y quien tan solo sería superado únicamente por ella, pues Mael sería el segundo ser más poderoso de todo el ejército celeste. Supongo que ahora querrá saber qué ha sido todo esto que acaba de ver, ¿no es así? Elizabeth saldría de su trance ante tal pregunta, pero no respondería y tan solo observaría a aquel humano que sin duda ocultaría un gran secreto sobre su poder e identidad. No tiene por qué tener miedo, ya que no le haré ningún daño. Es más, ni siquiera le he hecho nada a ese arcángel. Lo único que hice con él fue darle algo de sueño y alterar un poco sus memorias para que no recuerde este momento. No le he provocado ningún tipo de daño o mal. La hija de la diosa suprema escucharía estas palabras, y sintiéndose algo aliviada pero al mismo tiempo extrañada, diría: Tú tuviste la oportunidad de acabar con Mael. ¿Por qué no lo hiciste? El humano al oír aquellas palabras, enfocaría su mirada en la de Elizabeth, y viéndola algo serio pero tranquilo le contestaría: Es cierto, tuve la oportunidad de matarlo, pero no lo hice. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente es algo que no va de acuerdo a mí. Aparte de que de por sí ya es algo que no se debería hacer, matar es algo que va en contra de mis leyes y mis principios. Y como líder, no me puedo permitir cometer tales actos tan bajos. No deseo sufrimiento para nadie, ni siquiera para aquellos quienes lo proporcionan en gran medida. La diosa al escuchar la respuesta de aquel individuo quedaría impresionada, ya que no se esperaría que un ser con tamaños poderes fuese así. Pues ésta siempre había pensado que todos los seres de gran poder serían seres llenos de arrogancia y de ambición. Esta se preguntaría quién sería ese sujeto portador de aquel inigualable poder pero a la vez portador de una amabilidad y compasión enormes hacia todos fueran quienes fueran. Y sin poder contenerse más finalmente le preguntaría: ¿Quién eres tú? Tu poder mágico es absolutamente abrumador e incalculable. Tú no eres humano. No puedes ser humano. Aunque no lo crea, señorita Elizabeth, soy un humano en toda la expresión de la palabra. Pues como dije hace unos momentos, yo no nací con el poder que tengo ahora. Ya que para conseguir todo lo que vio, tuve que pasar por mucho dolor y sufrimiento. Pero soy humano. Pues en algún momento yo estuve en la misma posición en que ahora se encuentran los humanos que usted, su raza y la raza demoníaca suelen atacar y asesinar. Estas últimas palabras harían que la diosa Elizabeth se pusiera algo incómoda, pues ahora tendría en claro que a aquel ser no le agradaría en lo más mínimo que atacaran a la raza de los humanos ni a ninguna de las demás razas. Pero pese a ello, aún no estaría segura si aquel tipo le estaría diciendo la verdad, ya que le parecería algo difícil de creer debido a todo lo que habría contemplado momentos atrás. Mas sin embargo no lo cuestionaría. Bueno, señorita Elizabeth, no le haré más preguntas ya que no quisiera incomodarla más de lo que ya está. Y ahora procederé a retirarme de este lugar, ya que me imagino que ya perdió todos los deseos que tenía de matarme, ¿o me equivoco, señorita? La diosa al oír esto último tan solo agacharía la cabeza y se mantendría en silencio. Eso pensé. Pero usted aún quiere saber de mí a pesar de que le dije que no me creería, ¿verdad? Si es así, ya no tengo ningún inconveniente en contárselo.
Si lo desea, puede reunirse conmigo mañana a la hora que guste. Elizabeth quedaría impactada al escuchar aquellas palabras, pues no se las esperaría después de aquel trato que ella le habría brindado. Pero pese a ello, esta fijaría su mirada en el humano, quien tendría por alias el ente sideral, y sorprendida preguntaría: ¿por qué haces esto? Para que pueda entender al menos una parte de quién en verdad soy. Pues mi objetivo aquí no fue tan solo evitar que usted, su raza y la raza de los demonios siguieran atacando a los humanos. Existen otras razones más, pero sobre todo una en particular, la cual conocerá en su debido momento, claro, si aún está interesada en saber sobre mi persona, ya que no pienso obligarla. Esto está a su total disposición. Me encontrará yendo hacia el norte. No se perderá. Piénselo. Yo la estaré esperando. La hija de la deidad suprema se quedaría pensativa ante la propuesta de aquel enigmático humano, y este, tras verla unos instantes, se daría media vuelta y comenzaría a adentrarse en el destruido bosque. La diosa lo vería marcharse del lugar, y antes de que se alejara demasiado le diría: ¿quién eres exactamente? Un silencio se sentiría en todo el lugar, pero tras algunos segundos, el sujeto le respondería con una ligera sonrisa: soy aquel que cambiará su destino, y muy pronto el de todo este mundo. Y sin decir más, aquel que se denominaría como el ente sideral reanudaría su caminar, solo para segundos luego desaparecer por completo, pues con cada paso que daría se iría desvaneciendo poco a poco. La sangrienta Ellie observaría extrañada aquella escena, y tan solo pensaría en quién debería de ser aquel tipo que diría ser tan solo un simple humano, pero sobre todo en la propuesta que le habría hecho. Pues sería algo que por primera vez le haría dudar de sus propios pensamientos y decisiones. Un demonio y un ángel, Dios sentados como amigos, y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que enfrentar. Destruirme a mí mismo, destruir todas las cosas, en mi oído están, no me dejan nunca descansar. Pienso cuál será la mejor respuesta. Máscaras de ángeles cubren los demonios que hay en mí. Me hablan y me dicen que debo decidir por el bien y la bondad. Todo el mal me piden destruir, esperando siempre está un mundo feliz. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, ¿me escuchas? Es hora de despertar. Una voz se oiría en el lugar en donde la diosa se hallaría inconsciente tras haber pasado por aquel momento de trance, aquella situación en donde habría empezado a recordar su pasado, aquel lejano tiempo en donde habría dado inicio lo que ella consideraría su nueva y verdadera vida. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha pasado?, diría la diosa elevando su mirada, dándose cuenta de la presencia del ser que la habría llamado, el cual sería un hombre de cabello azabache con un traje negro con rojo y que portaría un báculo como arma en su espalda. Boku. ¿Eres tú?